el invento de la agricultura, de poder sembrar y esperar que nazcan las cosechas para después, digamos, tener alimentos en abundancia, que eso se llamó la revolución neolítica. ¿Qué cambios sociales produjo la revolución neolítica? Eso lo vieron en la secundaria. Lo hablamos acá y lo vieron en la secundaria también. Vamos a tener que hablar con los profes de historia de la secundaria. Muy bien, Aramaldo. Aramaldo por lo menos valiente y dice no sé, Enzo Grosso dice no recuerdo. ¿Sabes no sé, si es el pasaje de la forma de vida de la gente? Sí, De sí, pasar, de pasar de ser sedentario de nómada a sedentario. muy bien. De ser nómada a sedentario. Sí, la revolución neolítica es la primera revolución tecnológica, porque a través del arado tenemos la posibilidad de sembrar, y para eso hay que establecerse en un lugar fijo. Yo no puedo ir sembrando y moviéndome como hacía antes la humanidad. ¿Sí? Antes de la agricultura, el gran problema de la humanidad era el hambre, digamos. El hambre es en realidad fue hasta el siglo XIX, hasta el 1800, la muerte por hambre era muy común, digamos, incluso en, en las actas de defunción, ¿no es cierto?, de los cementerios figuraba muerto por hambre, ¿no? La, eh, la agricultura es el primer, digamos, invento que frena un poco esta dependencia del ser humano del alimento. Es decir, antes de la agricultura, el hombre era nómade porque había que correr de aquí para allá persiguiendo los animales o recolectando los frutos, pero no se podía establecer en un lugar fijo, digamos, porque no tenía que comer. Una vez que se terminaba toda la alimentación de ese lugar, había que moverse a otro lugar. Bueno, la agricultura termina con esto y significó la aparición de las ciudades, empezaron a sobrar alimentos después de la cosecha, ¿no es cierto? Es decir, ahí empiezan a aparecer, digamos, las clases sociales, es decir, había personas que ya no necesitaban vivir produciendo alimentos. Antes todo el mundo tenía que trabajar en la producción de la alimentación, y con la agricultura sobran los alimentos, entonces hay gente que se pone ya a hacer otras cosas. Es decir, los agricultores producían suficiente para alimentar a toda la sociedad, como sucede actualmente. Nosotros no vamos a trabajar directamente en la producción de alimentos, para eso está el campo que provee al resto de la ciudad. Esto que ahora nos parece tan común, no era tan común en el Paleolítico, porque todo el mundo tenía que cazar, porque no había suficiente alimento como para mantener a gente que no trabajara en la producción de alimentos, digamos. Entonces eso es un avance de la agricultura, y esto va a provocar a las clases sociales, digamos, ¿no? Sí, que haya diferentes personas que se ocupan de distintos trabajos, y aparecen entonces los guerreros, los orfebres, los alfareros, los escribas,
ustedes que van a ser ingenieros en sistemas, que tiene que ver con la organización de la información, bueno, los escribas son los primeros, digamos, que organizan la información en las sociedades antiguas, digamos, ¿no? Esos escribas tenían que ser mantenidos, y los primeros escribas que hay en la historia, digamos, tienen que ver con, precisamente con los granos, es decir, con los cereales, es decir, con el movimiento de cereales, que había que contar, porque los impuestos había que pagarlos para que haya gente que pueda trabajar en otra cosa. Aparece el Estado, aparecen los gobiernos, que empiezan a organizar a la sociedad a partir de que hay sobrealimentación. Bueno, ¿qué se hace con esa riqueza? La primera riqueza que hay son los granos, es decir, y está en los graneros. Entonces, bueno, eso hay que administrarlo, y la escritura aparece, digamos, para poder hacer la contabilidad de cuántos granos se cosechan, cuántos granos le corresponde a cada uno, cuánto le corresponde al Estado, a través de los impuestos. Y bueno, eso fue la revolución neolítica. Y aparecen las ciudades, aparecen los imperios, aparecen los gobiernos, como dije anteriormente. Y esa es la primera revolución tecnológica, a través del arado, básicamente. Después, bueno, hay que... con la agricultura aparecen también todo lo que es los canales de riego. Entonces ahí aparecen también los primeros ingenieros en ese sentido, ¿no es cierto? Que son aquellos que planifican los canales de riego para que haya suficiente agua para que los sembradíos se puedan desarrollar y podamos llegar a tener una cosecha. Entonces, bueno, hay que esperar mucho tiempo hasta que aparece la primera revolución industrial, que nosotros ya la explicamos. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es de la segunda revolución industrial, que aparece, si la primera apareció en Inglaterra, digamos, la segunda revolución industrial está repartida en varios países, entre Alemania, Japón, Francia y los Estados Unidos. Pero el lugar donde más fuerte va a ser, digamos, el auge de la segunda revolución industrial van a ser los Estados Unidos. ¿Alguno tiene una idea de qué fue la segunda revolución industrial, a diferencia de la primera? ¿Tiene que ver con el toyotismo y taylorismo? Tiene que ver, claro, con la electricidad, como dice Grosso, y con el taylorismo y el fordismo. Bueno, la electricidad aparece como una nueva forma de energía. La energía la podemos dividir en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias de energía producen las fuentes secundarias de energía. Entonces ahí la electricidad, que nombró Grosso, la electricidad, por ejemplo, ¿es una fuente primaria de energía o una fuente secundaria de energía? Secundaria, dicen. Ahí hay Aramayo posee ese teléfono y radio. Sí, eso forma parte de la segunda revolución industrial. También, el teléfono. Primero el telégrafo y después el teléfono. La electricidad es una fuente secundaria de energía. La fuente secundaria de energía también se llama forma final de la energía. Entonces, porque la electricidad que ustedes tienen en sus casas tiene una fuente primaria. ¿Cuál sería esa fuente primaria?
Es decir, ¿de dónde viene la electricidad? Muy bien, de la distribuidora. ¿Y de dónde viene? Muy bien, del agua, puede ser. Puede ser del agua a través de las represas hidroeléctricas. ¿De qué otro lugar puede venir la electricidad que ustedes consumen? Aparte de las represas. El sol. Podría venir del sol, pero digamos, todavía la energía solar no participa en la distribución del consumo energético a nivel comercial. Puede ser que yo tenga y la eólica también. Podría venir de la eólica. Tampoco la eólica forma parte de la distribución comercial que hay en la Argentina, digamos. La energía, la electricidad viene, como dijo el alumno, de la represa hidroeléctrica, puede venir de las centrales de producción de energía de origen que funcionan a gas, como la que hay acá en Pilar, puede venir de centrales que producen electricidad a partir del carbón. Entonces, esas serían las fuentes primarias, la represa hidroeléctrica, el gas, el carbón, son las que producen la electricidad que nosotros consumimos. Esa es la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Una represa hidroeléctrica es una fuente primaria de energía. Y la electricidad que produce esa represa es la fuente secundaria, también se llama forma final en que se entrega la energía. La electricidad es un desarrollo de la segunda revolución industrial, es una nueva fuente de energía que reemplaza al carbón, que es la fuente de energía dominante en la primera revolución industrial. La locomotora a vapor, que es un clásico, digamos, de las películas del lejano oeste, por ejemplo, cuando aparece un tren y ustedes ven que tira humo por la chimenea, bueno, eso funciona a carbón, básicamente. Hay algunos trenes todavía en el sur argentino que son para objetivo turístico que todavía funcionan a carbón, ¿no? Son trenes de allá del principio del siglo XX, fines del siglo XIX. Pero bueno, esa energía, el carbón, ¿de qué origen es? ¿Fósil? Origen mineral o origen fósil, por eso también se lo llama carbón mineral. Hay dos tipos de carbón, el carbón de leña, que es de origen orgánico, y el carbón mineral o de origen fósil. Los combustibles de origen fósil aparecen con la primera revolución industrial y con el uso del carbón. En la segunda revolución industrial aparece el petróleo, que también es de origen fósil. Porque, como dijo un alumno, la segunda revolución industrial se caracteriza, así como la primera era básicamente por la industria textil, la segunda revolución industrial es la industria automotriz, lo que se desarrolla. Y bueno, y los autos consumen nafta derivada del petróleo. Entonces, bueno, las revoluciones industriales produjeron el auge del consumo energético basado en el origen fósil. Y ahí aparecen, como dice el alumno, bueno, las grandes petroleras, la Standard Oil. Hoy por hoy, la industria automotriz, digamos, es la industria que genera, bueno, es una industria que genera mayor ocupación de mano de obra, pero también tenemos todo el problema de los combustibles, que son de origen fósil, y tenemos las petroleras. La petrolera más grande que existe es la Exxon Valdez, que factura más que muchos países juntos, entonces, que son verdaderos monstruos empresariales, podemos decir, y
Y bueno, por eso también es tan difícil el cambio de paradigma energético, porque hay muchísimas empresas que viven gracias al consumo del petróleo, ¿cierto? Bueno, esto se inaugura con la segunda revolución industrial, que como dijimos tiene su patria de origen, si bien hay desarrollos en distintos países, el más importante va a ser los Estados Unidos, porque ahí va a ser la patria del automóvil, que es, digamos, el objeto tecnológico que caracteriza la segunda revolución industrial. Las máquinas de producción en la fábrica van a ser reemplazadas por la electricidad, ¿no? Si la máquina a vapor es reemplazada por la dínamo, por la máquina eléctrica, que bueno, que es la electricidad y el petróleo van a ser las energías de la segunda revolución industrial, que también se caracteriza por, como dijo ahí un alumno, por el taylorismo y el fordismo, que es muy importante aprenderlo porque el taylorismo y el fordismo siguen siendo, digamos, formas de trabajo de los obreros que todavía hasta el día de hoy se ven en lo que son los trabajos monótonos y repetitivos. Bueno, pero alguno tendrá una idea de qué es el taylorismo y el fordismo, cuál será la diferencia entre el taylorismo y el fordismo, o son sinónimos. Alguno lo habrá visto si es un colegio técnico en el Yo secundario. lo vi en el colegio, pero no me acuerdo mucho, pero me acuerdo más o menos que, bueno, centralmente el cambio que trajo fue la cadena de montaje. Muy bien, hay un alumno habló de la cadena de montaje o cinta transportadora, que eso es fordismo. Sí, el taylorismo y el fordismo son formas de organizar el trabajo de los operarios para que sean más productivos, más eficaces y para que se aproveche mejor el tiempo. El taylorismo y el fordismo nace primero por Frederick Taylor. Taylor fue un ingeniero, ¿no? Fue un ingeniero norteamericano, él tenía algunos problemas físicos de locomoción, ¿no? Entonces, era una persona que bueno, se ocupaba más de pensar que de actuar, básicamente, ¿no? Y bueno, y él trabajó en la industria siderúrgica y él veía que sus compañeros de trabajo, los trabajos que hacían, los podían hacer mucho mejor si se ponían a pensar cómo hacer el trabajo. Es como cuando ustedes se ponen a estudiar, si se ponen a pensar la metodología de estudio que tienen, van a encontrar que pierden mucho tiempo por ahí. Por ahí se sientan a estudiar y estudian 1 hora. Y se levantan 2 veces por hora a calentar la pava para tomar mate. Si usaran un termo, no se levantarían nunca, porque antes calentarían el agua y estarían 1 hora entera estudiando. Con este razonamiento de cómo ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, es lo que usaba Taylor en el trabajo. Lo que hacía él es pensar qué movimientos eran inútiles para eliminarlos y dedicar más tiempo a la producción. Digamos, ese es el pensamiento básico de Frederick Taylor, que cuando él escribe su libro, que se llama La Organización Científica del Trabajo, científica ¿por qué? Bueno, porque él aplicaba la ciencia en la producción, ¿no? ¿La ciencia en qué sentido? Bueno, es que planificaba los tiempos, es decir, si una pieza se podía hacer en 2 movimientos y se estaba haciendo en 5 movimientos, esos 3 movimientos cansaban al operario y aparte eran un gasto inútil de tiempo. Y él encontraba que
que todas las actividades se podían hacer mucho más rápido. Era cuestión de ponerse a pensar cómo ordenar los movimientos para encontrar aquellos movimientos que fueran los más sencillos, los más fáciles y los que menos tiempo le llevaban al operario. Entonces, bueno, ese es el método de trabajo de Taylor. Cuando hay que hacer un trabajo, no hay que ponerse a hacer el trabajo. Primero hay que pensar cómo hacerlo, qué movimientos hay que hacer. Y esos movimientos tendrían que ser lo más sencillos posible para que el obrero no tomara decisiones sobre qué hacer, sino que se automatizara. ¿Sí? Porque si el obrero tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer, es una pérdida de tiempo. Aparte, en esa época los obreros tenían muy pocos conocimientos, la mayoría eran analfabetos. En Estados Unidos muchos eran migrantes, ni siquiera sabían el inglés. Entonces Taylor decía, no hay que dejar que el obrero elija cómo hacer el trabajo. Primero hay que planificar cómo hacer el trabajo, se le enseña al operario qué es lo que tiene que hacer, de qué manera, y esa manera tiene que ser repetitiva para que el trabajador se automatizara y trabajara más rápido de esa manera. Este es el pensamiento de Frederick Taylor, que bueno, que generó mucha resistencia por parte de los operarios. ¿Por qué razón? Acá se requería capacitación. Sí, en realidad lo que requería era una capacitación básica, digamos, porque eran movimientos repetitivos que se aprendían rápidamente. Pero también era menos horas de trabajo, menos pago también. Eso, o sea, como la actividad iba a ser más básica, no se pagaba lo mismo tampoco. Sí, en realidad... Fácil hacer más cosas en menos tiempo. Claro, el principal problema vino por el tema más que del salario, vino por el tema de la explotación del operario, porque, digamos, el operario tenía que trabajar como un autómata y no tenía que pensar en lo que hacía, entonces se desvalorizaba al operario, digamos. Y muy pocos resistían el ritmo laboral, porque el taylorismo enseguida se amalgamó, se relacionó con el fordismo. Por eso te van a encontrar en los textos taylorismo-fordismo. Henry Ford enseguida le puso a esto que hacía el operario, como dijo el alumno, le puso una cinta transportadora. Es decir, el operario no solo que hacía movimientos repetitivos, sino que ni siquiera tenía que moverse de su puesto, sino que el objeto pasaba por la cinta frente a él, el operario hacía los movimientos necesarios y esa pieza seguía hacia el compañero que le hacía otros movimientos y al final teníamos el producto elaborado. Pero la velocidad de la cinta era lo que determinaba el ritmo laboral. Entonces, había que adaptarse a ese movimiento. Hay una película que algunos de ustedes lo habrán visto, se la habrán pasado a algún profesor, que es la película de Tiempo Moderno, se llama, con Carlitos Chaplin, o Charles Chaplin, que es, digamos, muestra un poco cómo era ese sistema, que todavía existe, digamos, en la industria frigorífica, por ejemplo. Ustedes van a ver que el pedazo de carne pasa por una cinta frente al operario, un operario le saca los pelos, el otro lo troza, el otro lo empaqueta, y de esa manera se va elaborando el producto, digamos, ¿no? Pero el trabajador siempre hace los mismos movimientos. En la industria de la fruta, por ejemplo, bueno, hay cinta transportadora que lleva la fruta, cada operario uno saca la que está marchita, el otro saca la más pequeña, pero siempre son los mismos movimientos frente a un producto que pasa a una velocidad que depende de la cinta, digamos. Entonces, ese invento de la cinta transportadora es el Fordismo. Lo hizo Henry Ford y es el símbolo de la segunda revolución industrial.
¿no? Donde, aparte de las máquinas, como en la primera, lo que importa es, bueno, organizar el trabajo de los operarios para que hagan más cosas en menos tiempo y siga la lógica industrial. La lógica industrial es siempre la misma, es producir en menor cantidad de tiempo para que el producto sea más barato y sea más consumido. Entonces, bueno, la industria siempre está pensando, digamos, en cómo buscar la vuelta a lo que se hace para ganar en eficacia, y la eficacia siempre es esa, digamos, poder producir más rápido. Esta lógica abarca la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial que estamos viviendo actualmente. La idea es ahorrar tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, y la segunda revolución industrial lo que aporta es, bueno, pensar cómo los obreros tienen que automatizarse. Después vamos a ver que en la tercera revolución industrial y en la cuarta ya tenemos el autómata, pero en esa época no existían los autómatas. Entonces las personas debían hacer el trabajo que ahora hacen los robots o los autómatas. Esos movimientos que se repiten constantemente, que ahora lo hace la máquina, bueno, en esa época se pensó que el obrero podía hacer esos trabajos sin enfermarse, lo cual es una utopía, digamos, ¿no? Sí, entonces, Henry Ford lo que hace es, bueno, implementar la cinta transportadora en sus fábricas y bueno, y él va a pasar a la historia como el empresario que fabricó el primer auto masivo que hubo, que fue el Ford T. Muchos dicen que T se lo puso en honor a Taylor, que salía alrededor de $400, digamos, que bueno, que para esa época era el primer auto barato que hay en el mundo, porque este sistema de producción permitía elaborar autos baratos. Antes el auto era un objeto de lujo, era para pocas personas, y allá por 1910, más o menos, hace más de 100 años, aparece la idea de que el auto tenía que ser un objeto de consumo masivo y tenía que dejar de ser un objeto de lujo. Y la idea de Henry Ford era que cada familia norteamericana tuviera un Ford T. ¿Sí? Para esto debía ser barato. Y con la cinta transportadora y con esto de que el obrero hacía siempre lo mismo, bueno, se producía en mucha mayor cantidad en menos tiempo y bueno, por eso el precio caía, digamos, ¿no? Cuando hay mucha oferta de un producto, el precio cae, entonces, bueno, mucha gente lo podía comprar y bueno, y tenemos entonces ese avance en la sociedad que era la posibilidad de que cualquiera pudiera comprar un auto, la idea del auto popular, ¿no? Aparte del Forte, ¿qué otros autos populares hubo en la historia que ustedes seguramente podrán recordar o haber visto en una película, que eran autos pequeños, todos iguales, digamos? Incluso hay una automotriz alemana cuyo nombre significa auto popular o auto del pueblo, digamos. Los Volkswagen. Muy bien, el Volkswagen, ese escarabajo que ustedes lo habrán visto, que se hizo la versión moderna ahora en el 2005. Volks significa pueblo, Wagen significa auto, bueno, auto del pueblo, bueno. Entonces, el Cadillac es un auto, digamos, era un auto bastante suntuario todavía, ¿no? Pero
a partir del Forte, muchas industrias vieron el negocio del auto popular, del auto barato. Y bueno, en Alemania el auto popular fue el Volkswagen, digamos, el escarabajo. En Italia fue el Fiat. El 500, el El 580. Fiat 500, que acá fue Fiat 600, que era un poco más grande que el 580 italiano. El Citroën, digamos, 12B y 13B, digamos, era otro. Ahí Nucci dice el Falcon, no, el Falcon no era un auto económico, digamos. Pero bueno, generalmente son autos pequeños, que consumen poco, que son fáciles de hacer, que son simples. Y bueno, marcaron el principio del siglo XX. Hicieron, digamos, que el auto se empezara a hacer de consumo masivo. Y se disparó el consumo del petróleo, obviamente, ¿cierto? Con después la crisis del petróleo, ¿no? En 1973 ya el petróleo empieza a ser un problema. Antes no era un problema, porque era abundante, porque era barato, pero bueno, después el precio se encareció, ¿por qué razones? Sobre todo a partir de la década del 70. Primero como que se privatizaron todos los lugares donde se extraía el petróleo y también que se determinó que la tasa de renovabilidad es muy baja, o sea que casi no renovable. Como dice el alumno, básicamente hay dos causas. Una es la que no es renovable, o sea que es un bien que cada vez se va a hacer más escaso. En la medida que sea cada vez más escaso y más difícil de poder extraerlo, ¿no es cierto? Ahora se lo saca del mar a través de las plataformas marinas, eso es caro, digamos. Ir al mar, hacer un agujero en el lecho marino, extraer el petróleo, es bastante complejo, digamos. Bueno, eso encarece el precio del producto, ¿no? Y por otro lado está el tema de que el petróleo es abundante en ciertos países, bueno, que lo ven como una fuente de riqueza, entonces, bueno, necesitan aumentar el precio para poder generar más divisas, ¿no? El caso de los países árabes, digamos, que tienen petróleo en abundancia, bueno, entonces hay un problema político ahí, es decir, bueno, de hecho la crisis mundial del petróleo que fue en 1973 se produjo por un problema político, digamos. ¿Los árabes están enfrentados a qué país? A Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Y a Estados Unidos o no? Bueno, están enfrentados a los Estados Unidos. ¿Y a qué otro país que ustedes, los palestinos, siempre tienen problemas con qué país que está dentro de... Israel. Con Israel, digamos, con Israel, muy bien. Sí, ahí la crisis mundial del petróleo del 73 es porque, bueno, hubo un par de guerras entre los árabes y los israelíes. Acá vemos cómo el precio no solamente depende de un producto si es abundante o si no es abundante, sino que puede haber problemas políticos y sociales que encarecen o abaratan un producto, digamos, ¿no? Es decir, la guerra entre Israel y Egipto, por ejemplo, que es un país árabe, que fue ganada por Israel, digamos, generó, digamos, que los árabes decidieran
como Israel tenía ayuda de los Estados Unidos y de Europa en general, que le vendía armamento y demás, bueno, se vengaron los árabes y subieron el precio del petróleo, digamos, bueno, y originaron una crisis. Entonces, bueno, ese es otro problema con el petróleo, no solamente que es un bien, digamos, escaso, sino que genera muchos problemas políticos. Por eso el Medio Oriente, que es la zona rica en petróleo, está controlada en general por los Estados Unidos, porque necesitan tener un precio del petróleo barato y no caro, porque, digamos, tanto Europa, Japón, como Estados Unidos, bueno, dependen de ese petróleo que extraen de los países árabes en general. Y los países árabes desean encarecer el precio porque es lo que le garantiza recursos económicos a esos países. No hay otro recurso natural que produzca riqueza en los países árabes más que el petróleo. Digamos. Entonces, bueno, la segunda revolución industrial lo que logra es, bueno, esta idea de que, bueno, que automatizar la producción, ¿no? que después va a ser tomada por la tercera y la cuarta revolución industrial cuando se fabriquen autómatas. Pero hasta el momento eso no existía y lo que existían eran las personas. Entonces, la introducción del taylorismo y del fordismo en las fábricas, bueno, perjudicó a los trabajadores en el sentido de la explotación de los seres humanos, es decir, los seres humanos eran tratados como autómatas. No se les pedía que pensaran, sino que ejecutaran los movimientos que habían sido planificados y que eran los más rápidos para poder trabajar. Entonces, bueno, esto, a su vez, los empleados se beneficiaron porque al producir cosas baratas, también ellos como consumidores se beneficiaron en cierto sentido. El problema fue, digamos, la explotación a la que eran sometidos, sobre todo en los primeros tiempos, digamos, en que el taylorismo y el fordismo se impuso. Digamos. En la fábrica de Ford había cola de gente que quería entrar a trabajar porque los salarios eran altos, y cola de gente que se iba porque no aguantaba el ritmo de la cinta transportadora. Pero bueno, en la Argentina el taylorismo y el fordismo ingresaron por los frigoríficos. Nosotros hablamos ya de los frigoríficos, que hasta la primera mitad de nuestro siglo fueron la principal fuente de riqueza de la Argentina. Y bueno, muchos frigoríficos norteamericanos trajeron esta idea de la cinta transportadora, que luego se difundió al resto de las empresas y aún actualmente hoy, bueno, los frigoríficos usan la cinta transportadora como una forma de organización del trabajo. ¿No? En la Argentina, el taylorismo y el fordismo tenían un viejo sistema que es producir cosas baratas para vender al mercado interno. No existía todavía esa idea de las empresas multinacionales que, bueno, que eligen el país más barato para ir a producir ahí. ¿No? Es decir, la idea de un salario alto por parte de los empleados tenía la ventaja de que ese empleado después consumía los productos que se elaboraba la industria de ese país. ¿No? Entonces, bueno, era una concepción del mercado interno y no del mercado externo, digamos. No estaba la idea de distribuirse por el mundo aprovechando las ventajas comparativas que cada país otorga, sino que había, digamos, la idea de una industria nacional, que en la Argentina también se va a traer esa idea de, bueno, formar industrias locales de origen argentino que fabricaran de consumo masivo, como por ejemplo los automotores. ¿Y qué empresa fue argentina, digamos, y que tuvo esa idea de fabricar autos nacionales para un mercado argentino? Y que Renault, No, la Renault, ¿de qué origen es? francés, pero tenía la planta acá que hacía los autos argentinos. Sí, bueno, muy bien. La Renault, digamos que en realidad la Renault viene a Córdoba comprando la Kaiser, ¿sí?
la Kaiser es en la década del 50, la Kaiser era una empresa norteamericana que producía autos y que empieza a perder en la competencia dentro de los Estados Unidos, que estaba la Chrysler, la Ford y la General Motors, que son las tres grandes empresas automotrices norteamericanas. Había una cuarta que era la Kaiser. La Kaiser pierde en la competencia y decide venir, toda la empresa viene a Córdoba y se instala en una empresa que fabricaba autos que era de origen estatal. ¿Cuál empresa habrá sido? Que todavía existe la fábrica acá en Santa Isabel. ¿Qué empresa, digamos, estaba que nosotros la nombramos acá, se fundó en la década del 20 en Córdoba y también producía autos, motos, aparte de aviones? Está bien, la ICA es Industria Kaiser Argentina, pero Kaiser vino y compró una empresa que ya fabricaba autos. ¿Cuál fue la primera empresa importante que hubo acá en Córdoba? Tecnológicamente. Que todavía existe y se llama Fadea. Sí, ahí la habían puesto en los comentarios, es la de los aviones. La fábrica de Perfecto, aviones. la fábrica, lo que nació como fábrica militar de aviones, en Córdoba, en 1927. Ah, sí, el rastrojero, la estanciera, esos autos. Exactamente, digamos, la fábrica militar de aviones, una sección pasa a fabricar automotores y tractores y motos, que se llamó Industria Mecánica del Estado, IME. Esa empresa, digamos, bueno, después en otras clases vamos a hablar un poco más de estas empresas, pero la fábrica militar de aviones no solamente fabricaba aviones, sino que se dedicó a producir. Como no había la posibilidad de importar autos en esa época, porque el gobierno controlaba, el gobierno de Perón y los que siguieron, controlaba que no ingresaran cosas que pudieran competir con lo que se hacía en la Argentina. Entonces eso favorece desarrollar una industria automotriz en la Argentina. Y los primeros autos que hizo la Argentina se hicieron acá en Córdoba, digamos, en la fábrica militar de aviones. Y entonces Kaiser compra la producción automotriz y viene y se instala en Córdoba y forma lo que dice el alumno, la ICA, o sea, Industrias Kaiser Argentina, que es, sí, una empresa privada, ya no depende del Estado, y es la primera empresa privada que produce autos, digamos, en la Argentina. En la década del 60, o sea, 10 años después más o menos, va a ser un empresario argentino, no alguien que venga de afuera a comprar, que va a ser Ditela, que bueno, es la primera empresa que fabrica autos argentinos hechos por un empresario argentino, digamos, y con diseño argentino. El Siam Ditela es un auto que por supuesto ya no circula por las calles, pero bueno, fue un auto hecho en la Argentina, con la idea de que, bueno, fabricar autos argentinos por empresas argentinas. De Tomaso también, otro modelo, digamos. Toda esa idea obedecía a esto del Fordismo, interismo y la segunda revolución industrial, es decir, fabricar autos que sean accesibles por la mayoría de la gente, usando la cinta transportadora y el taylorismo como organización del trabajo, ¿no? Un poco, digamos,
la idea que aparece con la segunda revolución industrial y que Argentina también participa, pero muy tardíamente, porque el Ford T se produjo en 1910 y los primeros autos así con esa idea de masividad se producen 40 años después en la Argentina y a veces 50 años después, y muy tardíamente. Pero bueno, del Ford T nace esta idea de producir autos para todo el mundo, abaratando los costos. ¿Hasta aquí está clara alguna idea, alguna pregunta? Es decir, lo que usted tiene que pensar es que Córdoba, históricamente, bueno, ahora han visto las elecciones, hay como un enfrentamiento entre Buenos Aires y Córdoba y demás. Bueno, y está bien que se venga esa discusión, digamos, porque Córdoba, ustedes van a ser ingenieros y van a tener que trabajar en la industria. Y van a egresar de una universidad cordobesa. Ustedes querrán, en lo posible, que la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, tenga industrias que puedan darles trabajo a ustedes, no querrán irse a otro lugar. Pero hasta la década del 70, sobre todo entre 1920 y 1960, 70, entre esos 40, 50 años, bueno, Córdoba, digamos, era la voz cantante de la industria en la Argentina, no era Buenos Aires, digamos, ¿sí? A partir de la década del 70, Buenos Aires y lo que se llama el Paraná-Plata, Buenos Aires y Rosario, a través del Delta y demás, ahí sí la industria empieza ya a ubicarse en esos lugares y Córdoba es subsidiaria, pasa a un segundo plano, podemos decir. Pero la primera industria importante en el país estuvo en Córdoba, los primeros autos se hicieron en Córdoba, primero en una industria estatal y después a través de una empresa privada. Es decir, este auge o este polo industrial va a caer en la década del 70, básicamente, cuando incluso desde el gobierno aparece Buenos Aires y Rosario como los lugares, digamos, más idóneos para establecer industria y el polo o el eje industrial pasa de Córdoba a Rosario, Buenos Aires. Pero hasta la década del 70, Córdoba, históricamente, es el lugar, digamos, donde la industria mayor desarrollo tenía y donde el desarrollo era más avanzado tecnológicamente. Porque fabricar aviones no es simple y en un mundo o en un país donde los frigoríficos, los molinos, las aceiteras, si la industria transformadora de materia prima era lo que dominaba, bueno, la fábrica de aviones aparece como algo tecnológicamente muy superior y mucho más exigente. Y bueno, y se establece en Córdoba, digamos. La ventaja de Córdoba era básicamente, bueno, entre otras cosas, por lo que hablamos al principio, que es la electricidad, ¿cierto? Córdoba tiene muchas represas hidroeléctricas y tiene una ubicación estratégica, está en el centro del país. Es mucho más rentable nutrir al país con productos desde Córdoba que desde Buenos Aires, digamos, ¿no? Porque Córdoba está en el centro del país, digamos, ¿no? Pero bueno, todas estas ventajas hicieron que Córdoba fuera el polo industrial, pero hasta la década del 70, que es cuando, digamos, el eje del desarrollo industrial se desplaza del centro del país hacia lo que es el litoral Paraná-Plata, o sea, Rosario y Buenos Aires. Bueno, si no hay dudas y preguntas, por hoy dejaríamos acá. El lunes que viene, entonces, traten de estar porque yo los voy a nombrar en función de lo que estén aquí, y les voy a dar a cada uno y los voy a anotar en una lista con el turno que le va a tocar, el día y la hora, para rendir. Lo que tienen que estudiar son los audios que están y los textos que vamos a ir subiendo. Hasta ahora hay 2 textos subidos.
el de Historia de la Ingeniería, y tienen otro tema de experimentación. Eso más los audios. Vamos a subir más texto, pero mientras tanto voy a dar los turnos como para que ustedes ya se vayan asustando un poco y vayan empezando a estudiar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, por la misma hora y el mismo canal. Que tengan una linda semana. Vamos, profe. Mucha suerte. Hasta luego, que les vaya bien. Suerte.